Este se formó de una iniciativa que tuvo Alex de levantarse después del día de la tragedia y pensar, vamos a hacer algo por Venezuela. En ese momento él contactó a Tina, Tina me contactó a mí y yo por supuesto contacté a Carlos y ahí formamos como un equipo. Pues empezamos con una jornada de pedir las donaciones, creamos un flyer, lo subimos, hicimos un llamado a todos nuestros clientes, amigos, por los medios de comunicación, todo en un mismo momento. Y ahí comenzó lo que fue esta jornada de unión. Empezaron a llegar las primeras cargas, bueno, cosas muy pequeñas, después empezaron a llegar cargas más grandes, hasta camiones. Y eso nos ayudó a crear una cadena, como una cadena de eslabones, como la hacemos llamar aquí, que son la cadena de voluntarios. Y ahí fuimos creciendo. Ya cuando estábamos en Caribbean Print Center, ya el segundo día ya no nos dábamos abasto. Y es cuando venimos y Alex pone a disposición un gran local aquí en Herencia, donde arrancamos con esa jornada de recolección. Todo lo que se recolectaba en Caribbean Print Center se traía aquí a Herencia. Aquí fue donde entra Carlos y se encarga de la logística aquí, todo lo que fue empaquetar, armar, el crecimiento de las paletas. Desde el principio necesitábamos una entidad seria que recibiera todas las casi 80 toneladas que fue el tonaje que se terminó mandando a Venezuela. Yo me comuniqué con mi familia, la familia Vegas de Funda Procura, una entidad que tiene 35 años operando con centro de rehabilitación en Caracas. Y ellos se prestaron a este oficio que fue una tarea bien ardua y con muchos retos y desafíos para llegar desde la Vela Coro a Caracas y a La Guaira. Funda Procura fue la entidad que nos ayudó y nos dio todo el soporte en Venezuela. A pesar de los pesares. Los pesares empiezan cuando la información que empieza a divulgarse a nivel mundial de la tragedia, el nivel de la tragedia que era mucho más allá de lo que al principio se pensaba y cómo el gobierno local estaba reaccionando. A una jornada de la Vela de Coro a Caracas, que normalmente tomaría a lo mejor 6 horas, tomó casi 30 horas por todas las alcabalas, cómo se portaron ciertas autoridades allá, pero al final llegaron a su destino, que era Caracas, y la familia Vegas, por medio de Funda Procura, hicieron algo muy interesante, se fueron a Higuerote. Higuerote es un pueblo mucho más allá, hacia el oeste, si mi geografía no me traiciona, y vinieron de Higuerote hacia La Guaira, en todos los poblados que habían sido ignorados por la tragedia, pero donde habían gente muy humilde, acogiendo a los damnificados, gente humilde igual que ellos, que necesitaban cobijas, necesitaban abrigo, necesitaban insumos. Y eso fue lo que empezaron a hacer como una estrategia. Mi primer pensamiento fue tratar de irme como voluntario, a tratar de ver qué podía hacer por mi país, ayudarlos allá. Al confirmar con algunas entes gubernamentales aquí que no podía ser tan fácil que me fuera como voluntario para ayudar allá, clamé a Dios y le dije, bueno, Señor, dame el camino más expedito, más apropiado para ayudar a mi pueblo. Y nació esta idea, me llamaron un grupo de amigos, me llamó Alex, me llamó Orlando, me llamó Tina, me dijeron, mira, qué posibilidades hay de que te encargues del centro de acopio principal aquí en Paseo Herencia, que fue el lugar donde se mantuvo la mayor parte de la carga. Bueno, realmente a todo el pueblo de Aruba, a todas las personas que nos colaboraron increíblemente, siempre lo he dicho, aquí se acercaron personas de todas las nacionalidades, entonces no puedes coger una persona como tal, una nacionalidad como tal, sino absolutamente todo el mundo se abocó a esta gran ayuda. En verdad les agradezco muchísimo porque nunca nos imaginamos la cantidad de colaboración que íbamos a obtener en tan poco tiempo.